Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a ver qué es una matriz de covarianzas y como ejemplo vamos a calcular una de ellas, la más simple de todas, que es la matriz de covarianzas 2×2. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de covarianzas 3×3. Como su mismo nombre no lo indica, es una matriz cuyos elementos son covarianzas, es decir, valores que miden la relación o asociación lineal entre dos variables. La matriz de covarianzas siempre será cuadrada. Eso quiere decir que tiene el mismo número de filas que de columnas. Y esto tiene sentido puesto que tanto las columnas como las filas representan las variables de interés. Por ejemplo, en el caso de una matriz 3×3, hay 9 elementos correspondientes que representan cada una de las posibles combinaciones entre las tres variables x, y z. Vamos a ver otras dos características de esta matriz de covarianzas. Se pueden dar cuenta que en la diagonal los elementos no son covarianzas sino varianzas. Es por eso que también se le llama a esta matriz de varianzas y covarianzas. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque dense cuenta que en la diagonal es justo cuando se intersectan fila y columna que representan la misma variable. Aquí, por ejemplo, si habláramos de covarianza, sería la covarianza de x con x. Como eso no tiene sentido porque la covarianza en sí misma nos está indicando una asociación entre dos variables, y aquí estaríamos hablando solamente de una, de la x, tendríamos que hablar entonces de varianza. Recuerden que la varianza es una medida de dispersión de una variable, y lo que hace, que ya lo veremos en la fórmula en un momento, es sumar la diferencia de cada uno de los datos de esa variable con respecto a su media. Cuanto más pequeña sea la diferencia de cada uno de esos datos con respecto a su media, pues menos varianza, menos dispersa está la variable, y en el caso opuesto, cuanto mayor diferencia haya entre cada uno de los datos con respecto a su media, pues habrá una mayor varianza y por lo tanto una mayor dispersión de la variable. Y por otro lado, dense cuenta también que hay covarianzas que se repiten. Por ejemplo, fíjense en este elemento, es la covarianza x,y, mediría la relación lineal que existe entre ellas, y aquí tendríamos la misma covarianza, es decir, este valor y este valor son el mismo, están hablando de la misma relación. Y si ustedes se fijan en este elemento, sería la covarianza de las dos variables x y z, que sería esta misma covarianza. Y lo mismo ocurre con estos dos elementos. Esto nos da a entender que la matriz es una matriz simétrica. Quiere decir que su matriz traspuesta, cuando las columnas se convierten en filas, obtenemos la misma matriz. Y aquí tenemos la matriz de covarianza más sencilla que nos podemos encontrar, que es una matriz de covarianza 2×2. Aquí les dejo las fórmulas de la varianza y la covarianza respectivamente, dependiendo de si estamos calculando la varianza de una población o de una muestra. Tenemos una diferencia en las fórmulas que está en el denominador. Si estamos haciendo cálculos de la población, tanto la fórmula de la varianza como la covarianza se divide entre n, o sea, entre el número total de datos que tengamos, mientras que si estamos haciendo el cálculo de una muestra, pues se divide entre n-1, o sea, le restamos al número de datos que tengamos una unidad. También dense cuenta de lo que hablábamos hace un momento, la varianza es la suma de la diferencia de cada uno de los datos con respecto a su media. Mientras que en el caso de la covarianza se modifica un poco, es parecida a la varianza, pero ahora tiene en cuenta otra variable, la variable y. Ahora también a esa variable se le va a restar la diferencia de cada uno de sus datos con respecto a la media. Luego multiplicamos ambas diferencias, las sumamos y las dividimos entre n si es el caso de la población o entre n-1 si es el caso de una muestra. Nosotros vamos a hacer ahora un ejemplo en donde van a ver que no tenemos que utilizar estas fórmulas, sí se basa el cálculo en ellas, pero vamos a hacer el cálculo mucho más fácil. Imagínense que tenemos dos variables, cada una de ellas con tres valores, variables x, y vamos a calcular su matriz de covarianzas que tendría esta forma, la más sencilla de todas. Lo primero que vamos a hacer es hallar la media de cada una de las variables, que sabemos que es un parámetro muy importante en el cálculo tanto de la varianza como de la covarianza. Tendríamos por un lado que la media de la variable x es 84 y de la variable y es 60. Una vez hemos hecho esto, vamos a realizar otra operación sencilla pero también muy importante para calcular esta matriz,
que es el cálculo de la diferencia de cada uno de los datos de las variables con respecto a su media. Por ejemplo, en el caso de la x, tendríamos que restar 92 menos 84, que es la media que acabamos de calcular, que nos daría 8, 60 menos 84, que nos daría menos 24, y 100 menos 84, que nos daría 16. Y haríamos lo mismo con la variable y, obteniendo los valores 20, menos 30 y 10. A partir de ahora, para calcular la matriz de covarianza, vamos a tener en cuenta estos datos que acabamos de obtener. Un punto importante a tener en cuenta, que muchas veces no lo decimos, es que los valores de las variables nosotros podemos verlos como vectores. Esto sería un vector que está compuesto por 3 elementos. Y lo mismo podríamos decir de estos 3 resultados. Serían otro vector de 3 elementos. Ya vamos a ver en un momento por qué nos interesa ver estos datos como vectores. Una vez ya tenemos estos datos, vamos a empezar a calcular la matriz de covarianzas. Empecemos con las varianzas. Aquí les pongo la fórmula que hemos visto hace un momento para calcular la varianza. Esta fórmula no la vamos a utilizar aquí. Vamos a utilizar una fórmula equivalente que es mucho más sencilla, que tiene en cuenta los datos como vectores. Por ejemplo, para el cálculo de la varianza x, tendríamos la multiplicación entre la traspuesta del vector x, es decir, este vector escrito de forma traspuesta, que es simplemente escrito en vez de vertical, en forma horizontal, por ese mismo vector, porque recuerden que estamos hallando la varianza de la variable x. Y una vez hemos realizado esa multiplicación, dividido entre n-1, 3 menos 1. El número de datos es 3, pues le restamos una unidad, pues nos daría 2. Así que eso quedaría escrito de esta manera. Tenemos por un lado el vector traspuesto, en vez de escribirlo de forma vertical, en forma horizontal, por el vector escrito de forma vertical entre 2 y simplemente tendrían que realizar la multiplicación. Eso lo pueden hacer o de forma manual o buscando una calculadora de vectores, que hay muchas en internet. Yo utilicé una calculadora, como se pueden dar cuenta aquí, que nos da que la solución es 896. 896 entre 2, porque tenemos que dividirlo entre 2, no se les olvide, nos da 498. Esa es la varianza. Como ven, se hace mucho más rápido que utilizando esta fórmula. Seguimos ahora con el cálculo de la varianza de la variable y, que lo podemos escribir de esta manera. Exactamente lo mismo que hicimos en el caso anterior, solamente que ahora con el vector correspondiente a la variable y. Tendríamos entonces 20 menos 30, 10, en vez de forma vertical, en forma horizontal, o sea, la traspuesta, por el mismo vector entre 2. Tendríamos que eso es igual a 1400 y dividido entre 2 nos daría 700. Y por último, vamos a calcular la covarianza. Dense cuenta que solamente tenemos que hacer un único cálculo, porque esta covarianza es exactamente esta misma. La covarianza XY es igual a la covarianza IX. No hay ninguna diferencia, está hablando de la misma asociación o relación lineal entre ambas variables y por lo tanto significa que esta matriz es simétrica, como ya lo hemos comentado en un momento. Así que utilizaríamos la fórmula con una pequeña modificación, y es que ahora sí se tienen en cuenta ambas variables. Tendríamos que esa covarianza es igual al vector x traspuesto por el vector y dividido entre n-1, que ya sabemos que es 2. Eso se escribe de esta manera. Utilizando la calculadora, la multiplicación nos da 1040 dividido entre 2, 520. Y esta sería la matriz de covarianza que estábamos buscando. Si alguien tiene alguna duda de cómo multiplicar manualmente estos vectores, pues es muy fácil. Simplemente es multiplicar el primer elemento de cada vector, luego sumarle el producto del segundo elemento de cada uno de los vectores y por último sumarle el producto del tercer elemento de cada uno de los vectores.